Muy buenas, soy Pablo Castañeda y te doy la bienvenida al podcast Smart Sapiens, un podcast dirigido a personas que buscan información rigurosa, pero a la vez clara y sencilla, para aprovechar el máximo potencial de su cerebro. Hoy hablo con Marieta Caballero, que es directora, guionista y productora, además autora del libro Instituto Cineasta y en definitiva una apasionada del cine y de la creación de contenido. Y te preguntarás, ¿qué hace aquí una persona como Marieta? Bueno, Marieta con 16 años ya montó su primera productora de cine y desde entonces ha sido una persona con una productividad creativa bastante impresionante. De hecho, en la entrevista hablamos sobre cómo desarrolló Marieta su talento y qué hizo para llegar al mundo del cine tan pronto, cómo plantea Marieta sus objetivos para conseguir ser productiva y crear sus obras, o por qué fases de aprendizaje ha tenido que ir pasando hasta conseguir crear vídeos de millones de visitas. Sin duda es una entrevista un poco distinta, pero creo que con consejos bastante clave. Eso sí, antes de empezar, contamos con NutriBrain, que es una empresa de Barcelona que se dedica al desarrollo de suplementos 100% naturales con el objetivo de hacer más accesibles estos suplementos de mejora diaria. Ellos ofrecen productos para descansar mejor, reducir la ansiedad y tener más energía y concentración durante el día a día. Y hace tiempo que yo personalmente recurro a sus productos, quise hablar con ellos y con el código SMART25 tienes un descuento del 25% en todas tus compras. Ahora sí, te dejo con la entrevista. Pues bienvenida al podcast, Marieta. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, pues estoy muy feliz de poder hablar contigo hoy sobre temas tan interesantes. Tenía muchas ganas, sobre todo, de traerte a ti porque nunca he hecho una entrevista a creadores y quería, pues, un poco empezar a entrevistar a personas como tú y ojalá que personas como tú podáis inspirar a otras personas que quieren crear cosas, quieren ser creativas o que en tu caso se dedican o quieren dedicarse al mundo del cine, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar ahora. Tú te defines como directora, guionista y productora. Y de hecho, has creado varias obras que algunas tienen hasta millones de visitas en YouTube, por lo que he visto. De otras has recibido premios y encima tienes una productora, por si fuera poco. A mí lo que más me sorprende de ti es la cantidad de cosas que has hecho y tu nivel de productividad creativa, por así decirlo. Así que, bueno, para empezar, mi primera pregunta es que nos cuentes un poquito tu historia y qué cosas te han llevado a ser quien es ahora y el trabajo que haces. Fenomenal, pues yo os cuento mi rollo, que a mí me encanta hablar. A ver, bueno, yo me llamo Marieta y como has dicho soy guionista, directora y productora. Y antes de continuar contándoos, quería puntualizar qué significa productora, porque para muchas personas que no se dedican a la industria, productor lo entienden como el que pone el dinero para desarrollar un proyecto audiovisual. Y aunque puede ser así, hay muchísimos tipos de productores. Entonces yo por lo general no soy productora del estilo mecenas, como la gente se puede pensar, sino que productor quiere decir que es la persona que se encarga de que la obra salga adelante, es decir, de coordinar todo, de encontrar al equipo, todo eso, ¿no? Entonces, desde ese aspecto, ¿no? Como el que apoya al artista, por así decirlo. Vale, entonces dejando eso de lado, para quitárnoslo, pues yo pues me considero una persona bastante alegre y bastante emocional, en el sentido de que no me cuesta expresar mis emociones y también pues he tenido como que aprender a gestionarlas, ¿no? Porque siento como mucho y soy sensible en ese aspecto. Y algo que marcó mi vida, bueno, hay varios episodios que marcaron mi vida, pero uno de los más importantes para mí fue cuando me mudé, cuando tenía 9 años, a California y pude vivir un año allí con mi familia. Yo originalmente soy de Madrid y de hecho he vivido todo el resto del tiempo en Madrid y luego en Barcelona y en otros sitios, pero el hecho de poder ir a otro país y conocer tantas cosas y otra cultura distinta tan joven me hizo eso, abrirme la mente, y la verdad que es algo en lo que yo noté que inmediatamente después de eso difería con la visión que tenían mis compañeros, por todo lo que había vivido allí y por la diferencia de sistema educativo y de contexto sociocultural que había por ahí, ¿no? Fui a un sitio privilegiado porque Estados Unidos es muy grande y por suerte fuimos a un pueblo universitario, con lo cual el nivel de las personas de allí a nivel económico y cultural era muy alto.
Entonces, pues era gente eso muy abierta, que le gustaba viajar y tal. Y entonces eso ha marcado bastante de mi experiencia. Luego, por otro lado, como yo desde el momento que volvimos a España, yo quería regresar a Estados Unidos, porque a diferencia de en España, donde culturalmente estamos como... Es una cultura que tiene muchísimas cosas positivas, pero una cosa que a mí me faltaba era encontrar los apoyos de la sociedad, de mi entorno, para poder perseguir mis sueños, que eran, pues yo quería ser actriz, yo quería dedicarme al cine y vivir de esto. Entonces también fue bastante importante a lo largo de mi vida encontrarme con esta frustración de no tener una comunidad que arropase este sueño mío, hasta que ya pues con 16 años me hice un poco más mayor y encontré a gente que sí que le gustaba grabar y rodar y tal, y al final todos los que conocí en esa época nos hemos dedicado profesionalmente a esto, al tema del cine, ¿no? Pero bueno, que eso fue bastante clave. Y digamos, otro punto de inflexión en mi vida, así para que terminéis de ubicarme y conocerme, es cuando conseguí por fin volver a Estados Unidos. Pasé 3 años buscando becas y oportunidades para salir del sistema educativo que a mí me parece horroroso en España, o por lo menos que tiene mucho que desear en ciertos aspectos, a pesar de que evidentemente vivimos en un país desarrollado pero aún así somos más ambiciosos, ¿no? Yo creo que queremos un poco más. Entonces, pues conseguí volver a Estados Unidos gracias a una beca cuando ya terminé el colegio aquí. Y fui allí a repetir el segundo de bachillerato, pero estaba pensado para como personas que ya habían terminado el colegio, porque había como ese curso adicional, ¿no? Entonces fue ir a un colegio donde formaban líderes y personas que iban a ir a las Ivy League y digamos un colegio de alto rendimiento, y era increíble. Y la verdad es que no quiero concretar mucho más aquí porque todo lo que yo explique de esa experiencia se va a quedar tan corto que se quedará descontextualizado y un poco como que cuelga, ¿no? De algún lado, pero vamos, que fue una experiencia increíble poder tener una visión de cómo se hacen las cosas para gente que están preparándola, formándola para que sea investigador super top, o que sea político, o que sea gente de muchos entornos, ¿no? Como gente internacional también, no sé, fue algo como muy enriquecedor. Entonces luego volví a España, estudié una carrera universitaria, yo ya sabiendo que quería dedicarme al cine, pero yo quería aprender algo además de la profesión que iba a desarrollar. Y bueno, voy a dejar que me preguntes porque si no me voy a seguir enrollando y a lo mejor aquí la gente se aburre. Justo, o sea, recibiste una beca para estudiar en Estados Unidos y luego al venir a España estudiaste Economía, Política y Filosofía. ¿Tiene algo que ver exactamente con el cine? O sea, ¿elegiste esa carrera por algo o por qué lo hiciste? Yo cuando me llegó el momento de elegir carrera, pues realmente fue un año después que lo habitual, porque ya tenía la beca para irme a Estados Unidos, con lo cual hice selectividad, saqué buena nota y eso realmente me dio bastante igual porque no tenía nada en mente que hacer con eso por el momento. Yo sabía que en España el cine no era tan común estudiarlo en la universidad y sin embargo había carreras como comunicación audiovisual, pero la verdad estaba totalmente fuera de mi radar porque yo lo que quería era estudiar en Estados Unidos, donde esperaba encontrarme con una comunidad de gente que le gustase hacer cosas, que estuviera motivado por aprender y por crear cosas, que es lo que me faltaba en mi entorno en España. Entonces, pues perseguí esa meta y entré en varias universidades, en algunas me dieron becas bastante importantes, pero aún así, independientemente de la cantidad económica que te den, llega un punto que es tan sumamente caro que hay que también plantearse si invertir esa cantidad de dinero para una persona en mi contexto, teniendo la oportunidad de tener una buena experiencia universitaria en España, rentaba, ¿no? Con lo cual pensé, mira, no quiero estar endeudada hasta que tenga 40 años y prefiero escoger una carrera en España que me pueda hacer aprender y tal. Pero yo te digo que fue bastante orgánico porque yo cuando estaba mirando posibles salidas, yo no estaba mirando carreras en España, estaba mirando cosas fuera. Y fue cuando miré en España, solo por cotillear un poco, que me encontré este grado que es Economía, Política y Filosofía,
el cual era un grado nuevo y discurría en 3 universidades, que son la Pompeu Fabra de Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Carlos III en Madrid. Entonces, durante el primer curso, los alumnos viviríamos en Barcelona, el segundo curso en Madrid, el tercero tendríamos oportunidad de irnos fuera de Erasmus y cuarto podría ser en cualquiera de esos lugares o incluso fuera de España. Entonces, yo pensé, pues a lo mejor este es un contexto interesante donde yo voy a encontrar a personas que tienen una motivación por aprender, porque al ser de temas tan grandes, de ser que estudiamos en varios idiomas, porque tuvimos clases en inglés y castellano, pero aparte alguna clase suelta la tuvimos en catalán, incluso la gente fuera, pues también a lo mejor si se va a una universidad en Francia o en otro país, pues la tendría en el idioma correspondiente. Entonces yo sabía o tenía la intuición de que ahí iba a encontrar un tipo de perfil de gente que tuviera esas ganas de hacer cosas, y la verdad que fue un acierto absoluto. Yo cuando después de este año en Estados Unidos acabé bastante quemada con lo de los applications, que es como se llama el proceso de solicitar acceso universitario allí. Fue completamente agotador y no me he esforzado más por nada en toda mi vida, y además me consumió muchísimo, pero bueno, por lo menos al estar en el colegio allí estaba muy feliz, a diferencia en España, que el segundo de bachillerato fue horroroso para mí, porque tenía que prepararme los exámenes de España, la selectividad de España, y aparte tenía que prepararme los exámenes de Estados Unidos y hacer otro montón de cosas que para un proceso de selección en España no existe. En cambio, allí es un proceso mucho más completo y se tarda 1 año y medio. Normalmente yo lo hice en 4 meses. Y claro, pues evidentemente mi rendimiento no puede estar a la competencia de alguien que va a ir a una Ivy League, que es para lo que me estaba preparando yo, porque al fin y al cabo necesitaba buscar universidades que tuvieran esa financiación para poder acogerme, que no todas tienen esa posibilidad. Totalmente. Volviendo a la carrera, ya wrap up esta pregunta. Entonces yo quería eso, y la verdad pues yo pensé, vale, voy a escoger algo pero que no me aparte de mi carrera profesional, que es el cine, que yo había empezado a rodar y sabía que ya tenía la infraestructura como para poder crear mi portfolio sin necesidad de ir a una escuela de cine, en mi caso particular, ¿no? Entonces pues escogí la carrera y me encantó y fue un súper acierto. Encontré justo a la gente eso, apasionada, y recomiendo a la gente que le guste aprender que se meta en ese grado. Sí, justo, a mí me pasó una cosa parecida. Cuando estaba estudiando en bachillerato estaba loco por ver a dónde iba a ir después, y la carrera que elegí, que yo estudié ingeniería informática, en realidad lo hice, bueno, un poco por pasión, pero sobre todo para encontrar esas personas con las que después iba a hacer cosas, ¿no? Y de hecho fue así, empecé a conocer a personas y a hacer amigos con los que después creé proyectos y empecé a trabajar incluso, y la carrera era totalmente secundario, estaba en un segundo plano, ¿no? Y creo que compartimos esa parte de ese gen emprendedor, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Mucha gente al final lo que busca es un empleo, y hay otras personas que lo que quieren es crear cosas y hacer algo con su vida y dejar un legado en este mundo, ¿no? A mí me pasó en ese sentido una cosa bastante parecida. Lo que no sé si te ha pasado a ti es, porque tú dices que empezaste a hacer cine ya desde que eras muy pequeña, pero ¿tus padres cómo veían todo esto? ¿Ellos te apoyaban, no te apoyaban? ¿Y esto era algo como un talento tuyo, innato, o es algo que fuiste creando poco a poco? Es una pregunta que tiene muchas vertientes, esta sobre mis padres, porque de hecho, si me lo preguntaras con 16 años te diría, no me apoyan nada, no quieren que haga esto, y es verdad que por parte de mi entorno y también especialmente de mis padres sentí bastante presión, no hacia no hacerlo, pero sí hacia, no sé, como una especie de miedo de decir, esto no es un trabajo de verdad. Entonces, pues una cosa que he aprendido a lo largo de mi trayectoria es que da igual que sean tus padres, da igual que sean tus amigos, bueno, en general, por lo menos en mi contexto, pero tienes que demostrar todo el tiempo lo que eres capaz de hacer, y lo que tienes que saber es que si la gente no confía en ti al principio, si tú dices, por ejemplo, yo quiero ir a la luna, pues la gente te va a mirar como, vale, muy bien, ¿no? Algunos te animarán, otros te dirán, pero es muy peligroso, te dirán varias cosas.
nadie te tomará en serio hasta que no se lo demuestres. Y yo creo que tampoco podemos culpar a la gente de no entenderlo, porque si no es algo, al fin y al cabo es una cosa que viene de las propias experiencias personales. Entonces, si tú no conoces a nadie que haya ido a la luna, pues entonces, ¿cómo vas a creer que tu hijo, tu hermano, tu mejor amigo va a ir a la luna, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, la presión de no hacer algo o de que no te animen a algo o que te traten de disuadir de ello, no es más que un reflejo de aquello a lo que ellos creen que pueden alcanzar y no a lo que creen que tú puedes alcanzar. Quiero decir, no hay que tomárselo de forma personal porque eso es un asunto particular. En cambio, si yo le hubiera dicho a una directora de cine, yo quiero ser directora de cine, pues probablemente me hubiera dicho, ánimo, ve con ello. Entonces, pues tampoco puedo decir que no me apoyaron, porque me pagaron clases de teatro, me llevaron a una escuela de cine los fines de semana durante el segundo de bachillerato, que había que levantarse pronto y todo eso, ¿no? O sea, realmente me han apoyado de muchas maneras, dándome estas oportunidades, pero si les preguntas a ellos, incluso ellos te dirán, pues al principio nos daba un poco de cosas, no pensábamos que esto fuera a ser una trayectoria profesional que fuera a hacer nuestra hija, pero ahora que lo ven, ahora me apoyan más que nunca. Y también una cosa que hay que aprender es que incluso la gente que parecía que iba en tu contra o que te decía que no o que tal, ¿sabes? Al final luego o bien o no se acuerdan de haberte dicho eso o, ¿sabes? Como que realmente todo lo que hacía la gente que me quería a mi alrededor, a pesar de que me estuviera impactando de forma negativa, era porque pensaban que era lo mejor para mí. Quiero decir, ellos no querían que yo me la pegase. Pero digamos que con 16 o 17 años era mi mayor frustración. Bueno, dos frustraciones: el no encontrar a gente que tuviera ese empuje de hacer cosas, esas ganas de aprender, y por otro lado, el ver que mi entorno, o sea, en Estados Unidos esto no se concibe. En Estados Unidos dices, yo quiero ser director de cine, y te dan información para irte a estudiar a UCLA. Te dicen dónde encontrar el festival de no sé qué, ¿sabes? Es una sociedad distinta y eso es lo que yo echaba de menos. Y esas eran las ganas que yo tenía de ir a Estados Unidos y que me frustraba tanto. Pero siempre pienso, o sea, ahora después, viéndolo en perspectiva, pienso que no podemos exigir a todo el mundo ser perfecto, ni siquiera a nuestros padres. Hay que... Y ellos, no sé, ya me quieren, ya hacen tanto por mí, no puedo, o sea, tengo ya unos padres de 10, no puedo pretender que sean de 100 o de 20 o de lo que sea. Sí, totalmente. Al final, buscar una comunidad de personas con la que puedas compartir tu trabajo y tus creaciones es vital. Y lo que pasa es que al principio, al ser cosas nuevas para el entorno más cercano, siempre es un poco el cuidado, a ver por dónde te vas a meter. A mí me pasó algo parecido. El problema es cómo te lo tomas eso a nivel personal, porque si haces algo que ya está haciendo todo el mundo, realmente no vas a innovar nunca, ¿no? Y si realmente quieres crear algo nuevo, desarrollar tu talento, estate dispuesto a que te critiquen o que la gente más cercana a ti te diga que no lo hagas, ¿vale? Entonces, bueno, creo que eso a mí me pasa algo parecido, ¿no? Que muchas veces me surgían oportunidades, conseguía entrar a una empresa y todavía estaba en primero de carrera, ¿no? Y cosas así. Y me decían, céntrate en los estudios, Pablo, céntrate en los estudios. Y yo como, esto es muchísimo más importante, pero no lo ven, ¿no? Claro. Y te lo tienes que tomar de otra manera. O sea que tú, mientras buscas esa comunidad de personas y estás estudiando la carrera de economía, política y filosofía, tú ya venías haciendo cosas en el mundo del cine, digamos tus primeros pinitos, o no tus primeros, no lo sé, y vas desarrollándote como guionista y como directora, ¿no? Hasta que creas tu primera productora, que se llama Talco Films. No sé si lo digo bien. Sí, bueno, realmente este es el nombre actual, Talco Films, con K y 2 Os, pero realmente antes se llamó Cocinema, como cine colaborativo, y antes se llamó 12, que era como 2012, como la generación del 12, como estábamos ahí muy a tope con el tema artístico. Y pues bueno, fue poco a poco, la verdad. O sea, al principio no sabíamos, o sea, nos llamábamos productora por ponernos un nombre, pero en realidad éramos un colectivo artístico que hacíamos proyectos juntos, que puede considerarse productora, hay muchos tipos, ¿no? Pero eso. Mi siguiente pregunta va más por cuando empezaste con esta productora y hacer cosas un poquito más, no sé si decir en serio o con un grupo de gente, quizás al principio ya los hacías más tú sola, pues al principio
puede ser que lo que crees es más aleatorio, no tenga una dirección muy concreta, pero sin embargo una vez empiezas, pues sí que empiezas ya a plantearte objetivos y sobre todo te das cuenta de que no tienes tiempo para hacer todo lo que quieres, ¿no? Mi pregunta es un poco cómo planeas tú en lo que has aprendido estos últimos años, cómo planteas tus objetivos y cómo diriges tu energía creativa para conseguir para conseguir impacto, ¿no? Y ser productiva. Efectivamente. Yo creo que puedes diferenciar primero cuando estás descubriendo qué quieres hacer a cuando ya lo sabes. Incluso, por ejemplo, cuando yo decidí o vi que me gustaba la cuestión del cine y del arte, aún así dentro del cine las carreras o las trayectorias profesionales son completamente diferentes. No es para nada lo mismo hacerte guionista que actor, que director de fotografía, y dentro de eso también tienes que currarte tu camino. Entonces, pues primero, al principio, todo el mundo prueba de todo. Y eso está fenomenal porque te permite descubrir, conocer todo el proceso, etcétera. Y llega un momento que yo creo que es bastante orgánico, la gente pues va encontrando lo que se le da bien, lo que le gusta, o incluso a veces la gente lo decide por ti en cierta forma. A veces pues participas de, yo qué sé, de eléctrico, de producción o de lo que sea dentro de un rodaje y ya te vuelven a llamar para eso y pues vas encaminando una cosa con la otra y así surge. Pero es verdad que llega un punto en el que no puedes decirle que sí a todo, ¿no? Y creo que cuanto antes lo aprendes, más feliz eres, porque al fin y al cabo, si tú te marcas un objetivo y buscas que te ayude a ir hacia ello, luego puedes tener más facilidad para saber cómo y cuándo decir no a una oportunidad. Muchas veces cuando empezamos tenemos tanta ilusión por hacer todo que se nos olvida que no nos da el tiempo, pero aparte también lo que me pasaba a mí es que tenía como se dice esto que es FOMO, como Fear of Missing Out, como tener miedo a perderme algo, ¿no? Imagínate que todos mis amigos hicieran un corto y yo justo no estar y entonces pues a ese corto le dan un premio y todo el mundo celebra menos yo, etcétera, ¿no? Pero al final es que no hay que estar en todas las fiestas y hay que disfrutar cada una en las que estemos, ¿no? Entonces, pues es eso, ir poco a poco descifrando qué es lo que crees que te viene bien y qué es lo que a lo mejor has de dejar pasar. Totalmente. Y mi siguiente pregunta va un poco cuando ya empiezas a descubrir qué cosas quieres hacer, llega un punto en el que necesitas saber bien cómo enfocas tu atención. Y mi pregunta va un poco cómo buscas tú una inspiración para crear. Porque al principio no es tanto la inspiración, sino las personas con las que te juntas, pero una vez ya te centras más en el trabajo en sí mismo, sí que notas que necesitas esa inspiración, ¿no? ¿Tú cómo buscas esa inspiración? ¿A través de películas que ves en el día a día o tienes algún método o cómo? Es cierto que hay métodos y es cierto que cada artista también encuentra un poco su, como dicen, sweet spot, como su lugar donde encuentra ideas. En mi caso, me gusta encontrar ideas en cuestionarme la naturaleza humana y cómo funcionamos dentro de la sociedad, ¿vale? Que eso suena así súper filosófico, pero al final es que da muchísimo juego si pensáis en ese tema o ese concepto en películas o series o historias en general. Luego hay otros artistas que, por ejemplo, se mueven más a través de sensaciones o incluso hay gente que se dedica más al tema musical, ¿no? O sea que cada artista es un poco distinto. A mí me gusta orientar aquellas obras que yo hago a tratar de despertar una chispa de interés o curiosidad en las personas por darle vueltas a un tema. Normalmente son conflictos morales o conflictos sobre la concepción de nuestras propias ideas, porque al estar tan condicionados como sociedad, siempre ver algo que te da otro punto de vista yo creo que es interesante, por lo menos es un tipo de historias que me gusta escuchar y ver. Y luego ya más en concreto, para aterrizar las historias en el papel o en la pantalla, me gusta, o sea, siempre tratas de encontrar dónde está el conflicto, dónde puede ser dentro del concepto del que tú quieres aprender o investigar, saber dónde es el caldo de cultivo más propenso a que todo eso estalle, ¿no? Entonces, esto que suena tan abstracto, en realidad se traslada en mucho tiempo pensando
porque para mí gran parte de escribir es pensar. De hecho, hay gente que tiene bloqueos creativos y eso, pero a mí no me pasa realmente, porque yo no, o me pasa, pero no lo llamo como tal, porque la manera en la que a mí se me ocurre una idea es que le empiezo a dar vueltas a un concepto de que me surge en la vida, algo que me preocupa. Por ejemplo, en mi caso, ahora me preocupa bastante el tema de la crisis climática y el ecologismo. Entonces eso luego se puede canalizar o no a través de una historia y surge de forma bastante natural, pero pueden darse esta incubación, por así decirlo, durante meses antes de que yo ni siquiera piense en que pueda haber una historia ahí. Entonces, por eso no tengo el síndrome de la página en blanco, porque nunca escribo si no tengo algo ya en la mente. Es decir, o me viene o puedo pasar bastante tiempo sin escribir, o por lo menos sin escribir mis propias historias. Y muchas veces hago encargos y con eso, con los encargos es mucho más sencillo, porque en cuanto ya te dan un concepto, te dan algo a lo que agarrarte y ya yo creo que es una cosa de entrenamiento, pero ya es eso, sacar muchas ideas y no tener miedo a borrar. A mí lo que me pasa es que sí que es verdad que leo bastantes pues biografías de personas de la historia, ¿no? O de o sea, o de, por ejemplo, de Marco Aurelio o de Aristóteles o de Platón, personas de la historia, ¿no? Que a mí me inspiran bastante, pero sí es verdad que lo que dices, ¿no? De pasar tiempo en silencio o de reservar incluso espacios de tiempo para pensar y simplemente tener un cuaderno, ¿no? Y ver un poco qué es lo que, cómo ha ido tus días, ¿no? Y qué es lo que más te preocupa o qué pensamientos son más recurrentes, es lo que te ayuda un poco a inspirarte y sobre todo ver qué es lo que más te motiva. Porque en mi caso, sobre todo, yo escribo sobre lo que más me apetece, realmente. O sea, yo pienso que si hay algo que me apetece mucho, escribir e investigar y publicar, seguramente hay alguien que también le interese y lo vaya a leer, ¿no? Y eso es un poco mi inspiración. O sea, también hago eso de estar en silencio, de pensar y lo que surja, ¿no? Y qué cosas son las que me motivan a mí a aprender. Eh, Pasando un poco más a otra pregunta que quería hacerte, tú has escrito un libro que se llama Instituto Cineasta, donde cuentas un poco cómo han sido bueno, no sé si cuentas tus primeros años de experiencia, pero sí los plasmas y ves un poco y muestras la trayectoria, ¿no? De una persona que empieza desde cero hasta que tiene experiencia en el mundo del cine. Pero sí que es verdad que para escribir este libro habrás tenido que pasar por distintas fases de aprendizaje hasta que te consolidas de alguna manera en tu profesión, ¿no? Y de hecho ahora que vas a publicar vas a presentar una serie a Netflix, o sea, mi pregunta un poco como, ¿cómo surge la idea de este libro? ¿A qué personas les puede ayudar? Y sobre todo, ¿qué cosas crees que tienen en común las distintas profesiones, ¿no? ¿Qué fases de aprendizaje, por qué fases de aprendizaje pasa una persona hasta que se consolida, ¿no? Pues es muy buena pregunta, la verdad. Y de hecho es una pregunta muy frecuente dentro del mundo cineasta, porque a diferencia de otros campos o incluso otras artes dentro del mundo creativo, el cineasta tiene muchísimos caminos. También por lo que hemos hablado antes de la diferencia entre dentro del propio mundo del cine las distintas profesiones que se encuentran en un rodaje o en una obra audiovisual. Entonces, pero en general yo creo que va por una parte de descubrimiento, luego de entrenamiento o práctica y luego cuando ya conoces tu materia, pues ya salir al mundo y trabajar, ¿no? Y aunque sean así bloques como muy grandes, en realidad te diría que también pasamos todos por momentos de si estoy seguro de si quiero hacer esto o de cómo voy a encontrar trabajo, ¿no? Pero más allá de eso, yo lo que me había dado cuenta es que detrás de estos pensamientos o frustraciones o incluso dudas estaba una falta de información de simplemente saber dónde tienes que hacer cada cosa o dónde puedes encontrar cada cosa. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres crear una productora, que la gente pues se le puede ocurrir crear una productora después de acabar la escuela o durante, si nadie te ha dicho dónde o cómo debes registrar una empresa, cuánto te va a costar y, en esencia, por dónde empezar, va a ser muy difícil que tú puedas imaginarte creando una empresa. Hay gente que sí, que directamente quiere hacer algo y se busca la vida para sacarlo adelante, pero si te lo dan ya como pensado o te explican cómo, va a ser muchísimo más rápido.
Y eso es lo que me sucedió a mí. Entré en contacto con el mundo del emprendimiento y conocí a varias personas que habían creado empresas. Y entonces para mí fue muy fácil imaginarme teniendo una empresa gracias a que les pregunté. O sea, lo difícil no era crear la empresa, por así decirlo, sino lo difícil era imaginarme que podía. Pero en cuanto ya lo tienes en la mente, ya como... Esto suena muy autoayuda, ¿no? Pero es que es un poco así, o así lo viví yo, por lo menos. Y en plan de desarrollo, pues también mucha gente se queda estancada, por ejemplo, en el tema de dónde voy a estudiar. O no tengo dinero para ir a una escuela de cine porque son caras, entonces ¿cómo voy a empezar en el mundo del cine, ¿no? Entonces, en mi libro lo que hago es dividir en 4 bloques que son educación, donde entrevisto a 11 cineastas y nos cuentan cómo han sido sus inicios educativos, de 6 tipos de universidades o escuelas o formación profesional o tal diferentes, 6 vías diferentes, con lo cual hay muchas vías por las que empezar. Luego el tema de la comunidad, de encontrar un entorno favorable donde puedas encontrar proyectos, recursos y compañeros con los que rodar. Tercero, pues más temas de producción, así que no aprendes en la escuela de cine hasta que no te topas con la experiencia dura o que vas aprendiendo pero con la práctica. Y por último, pues temas del mundo laboral que nadie nos prepara, ¿no? No nos preparan para saber cómo negociar nuestro salario, cómo hacer que no nos timen, dónde fijarse en las cláusulas importantes de un contrato. Son cosas que son tan importantes y tan necesarias y parece que, o por lo menos yo en mi familia, por ejemplo, yo no tenía referentes a quienes preguntar. Entonces, poco a poco vas aprendiendo y por eso decidí escribir el libro, un poco porque yo veía que incluso cineastas que tenían muchísimo talento les faltaba o necesitaban información más tangible de cómo es gestionar tu carrera profesional, que es algo que en nuestro mundo artístico casi no existía y ahora cada vez hay más eventos, foros, pitchings, asesoramientos y recursos para cineastas, pero esencialmente en cualquier carrera, incluidas las artísticas, necesitas conocer el ecosistema y saber cómo sacarle el máximo partido a los recursos que tienes y también saber cómo hacerlo, porque nadie nace sabiendo. Sí, o sea, al final yo veo muchísimas personas que tienen como este locus de control externo, ¿no? De que la responsabilidad es del mundo y que si el mundo no le ha enseñado a conseguir un trabajo, él no tiene, o esa persona no tiene la responsabilidad. Y al final, con la experiencia te das cuenta que donde hay resultados que no tienes tú, o sea, para llegar a esos resultados hay información que desconoces. Y tu profesión se basa en ese camino hasta conseguir esa información y ese conocimiento, ¿no? Pasando un poco más a la siguiente pregunta, ¿no? Una vez ya te has consolidado como guionista, como productora, ya pues has hecho bastantes obras en el mundo del cine, llega un punto en el que cada vez que quieres crear algo nuevo o tienes un trabajo que entregar, tienes que organizarte. Y mi pregunta va por cómo organizas tus horarios creativos. ¿Sigues las mismas rutinas todos los días o tienes como subrutinas que utilizas, ¿no? Cuando tienes entregas o tienes trabajos? ¿Cómo lo haces? Pues es una pregunta bastante difícil de resolver porque desde que me dedico a esto he pasado por varias fases y también porque era diferente cuando estaba estudiando en una carrera universitaria a cuando ahora me dedico solamente a esto. Cuando estaba estudiando, a pesar de que mi profesión iba siempre por delante de mi trayectoria académica, por así decirlo, sí que tenía una responsabilidad con mi carrera porque me había comprometido con ella. Entonces sí que tenía que organizarme muy bien y trataba de aprovechar el tiempo al máximo para cuadrarlo todo. Y yo creo que compensaba la falta de tiempo con una organización extrema, como lo llevaba bastante bien todo el tema de la agenda y eso. Pero luego, una vez terminé la carrera, ya es un poco, me organizo de una forma mucho más laxa. Simplemente, pues, me pongo fechas en el calendario, eso sí, decir, hasta esta fecha tengo que tener esto y voy revisando. En ese sentido, soy muy de calendarios, me gusta mucho como tomar nota de cuándo sucede cada cosa y también yo creo que te ayuda, ¿no? Como saber, lo que sí que hago es una vez al año, porque mira, esto también es una cosa que me enseñó mi amigo Dani, que es mi socio de la productora,
y Dani decidió no estudiar ninguna carrera. Bueno, se matriculó en la UNED, pero esencialmente estábamos trabajando juntos todo el rato. Entonces, ¿qué pasó? Que pasó el primer año de su universidad y, claro, sus padres estaban como, bueno, ¿qué has hecho este año, no? Como si no hubiera hecho nada, y al contrario, habíamos hecho muchísimas cosas. Entonces, lo que él me enseñó es hacer una tabla en Excel de qué proyectos había realizado durante el año y marcaba en cuadritos de semana a semana las semanas que le había dedicado a dicho proyecto. Por ejemplo, si había dedicado tiempo a sacarse el carnet de conducir, a hacer un cortometraje, a ir a un curso de no sé qué o incluso a ir al gimnasio, pues él marcaba qué días o durante cuántas semanas había abarcado ese proyecto. Entonces, al final del año podía reportar a sus padres, que al fin y al cabo eran sus financiadores, en que había estado gastando el tiempo. Y creo que incluso si eso ni siquiera se lo habían pedido sus padres, ¿no? Pero quiero decir, le ayudaba a él también a ser consciente de cómo estaba siendo su progreso profesional y su gestión del tiempo. Entonces yo creo que lo hagas de la forma en la que lo hagas, en realidad es sano pararse un momento y pensar a qué le he estado dedicando tiempo y si me ha merecido la pena. Totalmente, ¿eh? A mí me pasa una cosa parecida. Yo soy muy de traquear el tiempo y ver qué hago con mi tiempo para saber después. O sea, yo todas las semanas tengo un diario donde me hago preguntas y donde medito un poco. Siempre me hago estas preguntas de qué he aprendido la semana pasada, qué aprendí ayer, qué cosas quiero hacer hoy, ¿no? Y esto tengo como mis rutinas semanales, diarias, mensuales, incluso anuales, ¿no? Entonces luego puedo volver hacia atrás, igual que hace tu socio, ¿no? Para ver un poco en qué cosas estás fallando, ¿no? O sea, en plan, le estás dedicando mucho tiempo a un proyecto, ¿no? O a una serie de cosas y realmente no estás teniendo los avances y los progresos que esperas, ¿no? Entonces, menos mal que te das cuenta de eso, porque si no, como que no te planteas que pueda haber algo que estés haciendo mal, ¿no? O que puedes hacer algo de forma distinta. Quería añadir una cosita más, y es que también una cosa que me pasaba cuando era más pequeña, cuando tenía unos 14 años o así, yo estaba muy frustrada por eso, lo que te digo, ¿no? Nadie confiaba en que yo pudiera hacer cine, y yo iba a un psicólogo y entonces me dijo el psicólogo, claro, pero tú dices todo esto, pero ¿tú qué estás haciendo para conseguirlo? Y yo estaba escribiendo muchas cosas y tal, pero realmente día a día no estaba haciendo nada. Entonces me dice, vale, pues entonces, ¿por qué no buscas un curso al que apuntarte? Y es que es verdad, o sea, al final era todo prioridades, estaba demasiado ocupada con el colegio o simplemente no se me ocurría, ¿no? Qué hacer, pero al fin y al cabo tienes que pararte y pensar qué estoy haciendo yo día a día para conseguir lo que yo quiero hacer, ¿no? Justo. Entonces, también es un tema de prioridades. Por ejemplo, con la carrera hubo una vez que me tuve que saltar un examen y no pude ir a un examen porque tenía un rodaje. Y yo estaba contenta con mi decisión porque era una decisión que yo había tomado antes de matricularme en la carrera, que si eso iba a pasar, yo iba a faltar al examen. Pero efectivamente yo no estaba en la carrera por estar. Quiero decir, yo tenía ese compromiso con mi carrera, solo que mi prioridad era el cine. Entonces yo creo que también hay que plantearse, ¿no? Como estemos haciendo lo que estemos haciendo, ya sea un trabajo que nos pueda ayudar a tener algo de economía o incluso las notas y estudiar, hay que plantearse qué es lo que quieres. Por ejemplo, tengo una amiga que siempre como que le cuesta mucho encontrar trabajo y entonces yo le pasé una vez un trabajo de ayudante de dirección. Y entonces me dijo, ay, pero es que esto es solo durante 2 semanas y yo tengo que trabajar en la tienda. Y yo le dije, pero ¿por qué no dejas el trabajo de la tienda? ¿Necesitas dinero? Y me dice, a ver, no, estoy viviendo con mis padres. Y yo, pues entonces, ¿tú quieres ser cineasta o tú quieres ser dependiente? ¿Sabes? Como que más bien es como que, a ver, sé que hay mucha gente que no se lo puede permitir, pero si te lo puedes permitir, no debe ser una excusa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sobre todo porque normalmente yo creo que eso se da cuando sientes esa resistencia, ¿no? A hacer ese cambio. Como que te estás arriesgando un poco, ¿no? Y al final con la vida te das cuenta de que cuantas más resistencias sientes, significa que es ahí donde tienes que trabajar. Definitivamente. Y además, si tú lo piensas a largo plazo, nos ponemos un poco místicos, pero yo leí, no me acuerdo muy bien dónde, pero buscadlo por internet. Es
que les preguntaban a personas muy mayores pues que, si había algo de lo que se arrepentían en su vida. Y la mayoría decía que se arrepentían de no haberse arriesgado más. Sí, lo conozco. Sí, y es como yo no quiero llegar a ese punto. Sí, eso es yo lo utilizo un poco como me hago mi propia ley, que la he llamado la ley del mínimo arrepentimiento. Y es que Anda. de vez en cuando me pregunto o sea, cómo puedo minimizar el arrepentimiento futuro, ¿no? Porque eso muchas veces me hace darle la vuelta a las preguntas y a las situaciones para ser un poco más honesto realmente conmigo mismo y con el tiempo y cómo lo gasto, ¿no? Pues al final has escrito un libro, vas a presentar una serie a Netflix. ¿Cómo gestionas todo este proceso creativo? Es decir, ¿qué información consumes? ¿Cómo te organizas la información que vas a consumir? Por ejemplo, los documentales o series o películas, porque al final no da tiempo a todo y me imagino que habrán cosas que te enriquecen un poco más que otras, ¿no? ¿Cómo haces este proceso? Pues mira, a decir verdad, no me organizo en cuanto a qué consumo. Es decir, soy muy ordenada para unas cosas, pero para eso me dejo más llevar por Twitter y por lo que ponen en Netflix. Quiero decir, si justo estrenan una serie y veo que la gente la está comentando, pues me apetece verla. Y también un poco, pues, por lo que creo que me va a apetecer. Realmente, a menos que no sea para preparar una historia en concreto, no hago tanta criba en los contenidos. Pero además ya de por sí, al moverme en una comunidad de cineastas, ya están bastante sesgados hacia bien, quiero decir, ya están bastante, digamos, como diría ¿cómo se dice? Como las personas que hacen las exposiciones, un programador de exposiciones, pues ya digamos que mis programadores son la gente a la que yo sigo en Twitter y que sí, o sea, al final comentamos de cine y de cosas de esas, así que yo veo que es lo que merece la pena ver. Luego que también hay demasiados contenidos, o sea, no en mal sentido, sino que no puedes ver todo, o sea, se producen muchísimas cosas y además son efímeras. Entonces, hay cosas que sí que perduran, pero otras no, o sea, sacan una miniserie y todo el mundo habla de ella durante 3 semanas y luego ya no más. Entonces, pues bueno, es un poco lo que me apetezca, básicamente. Justo, a mí me pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Sí. Cuando escribo sobre algo, realmente es porque, o sea, pongo toda mi energía en aprender sobre ese tema, que igual a veces hay artículos que tardo meses en sacarlos, pero toda mi energía está en aprender sobre eso, investigar los últimos estudios, sacar la información que necesito y nunca lo que hago es plantear un artículo y a partir de ahí aprendo, sino veo cuál es mi motivación y luego busco esa información que necesito realmente. Ujú. Em, y de hecho es un poco como funciona mi motivación día a día, es decir, intento que los artículos y lo que publico lo haga con motivación, con estas ganas, ¿no? Porque luego eso se ve bastante, ¿no? Al final yo lo que quiero es llegar a la gente, conseguir que las personas tengan mejores hábitos, que conozcan cómo dominar su cerebro y si lo haces sin motivación, pues al final eso se plasma en los artículos y de hecho me ha pasado. Y al final lo que hago siempre es lo mismo, ¿eh? Lo que más motiva es de lo que escribo. Y te quería preguntar a ti, ¿cómo gestionas tú la motivación? Ay, pues yo te iba a preguntar también de que cómo haces si estás escribiendo un artículo y luego ya no te interesa. Porque una de las cosas que me pasaba a mí de pequeña era que crecía tan rápido o mejoraba tan rápido, o no tan rápido, pero que vamos, que un proyecto que tardas meses en hacer, cuando estás empezando o cuando estás aprendiendo, mejoras muy rápido. Y entonces ya, por ejemplo, si estás escribiendo una novela y ves lo primero que has escrito y dices, uff, cuánto ha cambiado mi estilo o como ya no quiero seguir con esto, ¿no? Entonces, yo creo que con el cine es un poco distinto, al menos con un cortometraje, porque todo un equipo depende de ti. Entonces, realmente, pues, el motivo por el que la motivación se va es porque dejas de trabajarlo. Es decir, yo lo que he visto con mis equipos, ya sea en cine o en otras cosas, en emprendimiento o lo que sea, es que mientras el equipo está engaged, que está como trabajando, que está haciendo cosas, todo va bien. Pero en el momento en el que llegan las navidades o el verano y el proyecto se para, y si la gente no sabe nada del proyecto y luego tienes que reenganchar cuesta muchísimo. En cambio si mantienes el trabajo,
pues entonces tienes motivación. Y luego lo que puedes hacer para reenganchar es hacer una reunión, pues eso de reenganchar, rollo, pero que sea algo divertido, ¿sabes? Algo como merendar y ponerse al día del proyecto o algo así, pero, ¿sabes? Como que da pereza si abandonas una cosa. Y una cosa que me parece muy importante es acabar las cosas que empiezas, aunque no te gusten. Tipo, no tienes por qué darle el mejor acabado del mundo, pero sí darle un final. Sí. Por ejemplo, había unos chicos que rodaron un corto y luego tuvieron un problema con su universidad o no sé qué pasó, que no pudieron sacarlo, pero todo el equipo estaba como, vale, entonces ahora qué, he gastado todas mis horas de tiempo, no he dormido durante X semanas por esto y ya nada. Pues lo que hay que hacer es darle un final, pues por muchos motivos. Primero, porque si no lo acabas, no vas a poder enseñárselo a nadie, y si no se lo puedes enseñar a nadie, es como si no lo hubieras hecho de cara a los demás, no de cara a ti. Y por otro lado, si lo terminas, pues por lo menos tienes eso, la gente tiene algo a lo que aferrarse, ¿no? Entonces tú no sé si haces algo parecido o simplemente como abandonas el artículo. Yo al principio, bueno, de hecho esto lo aprendí mucho antes, cuando trabajaba pues programando, ¿no? O haciendo cosas de inteligencia artificial y demás. Y es que no puedes parar, o sea, cuando llevas una inercia, tienes todo en la cabeza, etcétera, etcétera, y esa motivación es como una rueda, ¿no? Que una bola de nieve que va bajando una ladera. Sin embargo, si lo paras en seco y te pones a otro proyecto, a mí me pasaba esto cuando trabajaba en una empresa, volver a esto era horrible, era como una cosa que es como, no quiero hacer esto jamás, lo hemos dejado, no quiero volver, ¿no? Y lo que aprendí Sí. luego a la hora de escribir es, yo cuando quiero escribir algo, planteo la idea, un pequeño esquema y qué objetivo tengo con ese artículo, a qué gente me dirijo, y empiezo a investigar, a aprender y tomo notas y demás, ¿no? Entonces, en ese proceso de aprendizaje es en el que se va construyendo y transformando el esquema de lo que quiero escribir. Y siempre más o menos lo termino. Si me queda un artículo de 500 palabras ultra corto, bueno, pues lo hago, lo termino y ahí se queda y no se publica, ¿no? Y quizás dentro de 6 meses o un año, cuando ese tema me vuelva a motivar o tangencialmente por otra cosa lo necesite terminar, pues volveré ahí, pero con esa pequeña base, ¿no? Entonces, lo que hago siempre es, en ese proceso de aprendizaje, de investigación, termino de definir lo que quiero escribir y escribo siempre algo que sea muy corto, incluso también si es muy demasiado largo, ¿no? Pero siempre lo termino. Y luego hay cosas que ya publico o no publico en función del resultado, ¿no? Si el resultado es no me gusta, no he conseguido lo que quería porque no he conseguido entenderlo bien incluso, no lo publico. Pero siempre lo termino, de hecho. ¿Y cómo sueles estar contento con lo que escribes o cuánto tardas en hacer hasta que dices, vale, esto ya está acabado? En realidad es lo típico, o sea, al final es el proceso. Una vez lo he terminado de escribir, la alegría me dura unos minutos hasta que lo publico, lo hago la difusión y enseguida me importa un bledo lo que acabo de escribir y ya estoy pensando en otras cosas. O sea, en ese sentido me aburro rápido de lo que acabo de hacer. Pero bueno, o sea, al final es un poco el proceso, ¿no? De crear cosas y, o sea, a lo que me refiero es que es bueno crearlas, lanzarlas, pero enseguida ponerte a hacer otras. Porque lo importante al final es el proceso en el que vas aprendiendo y eso lo tienes que integrarlo en ti mismo, ¿no? O sea, si no disfruto escribiendo un artículo, en realidad me cuesta llegar a ese momento porque mucho antes lo he parado. Entonces, al final, siempre que escribo algo, estoy disfrutando porque estoy aprendiendo un montón e investigando. Es como, no sé, es como que te sientes un poco explorador, ¿no? Como si estuvieses ahí en una selva quitando a machete todas las hojas porque estás en un sitio que la gente no ha explorado, ¿no? Y siempre mola estar en ese momento, pero ya te digo, una vez descubres ese tesoro o eso que querías conseguir, es como, genial, bueno, ¿qué es lo siguiente, no? O sea, genial, he crecido un poco más, he progresado, pero ahí se Pues queda. te quería retar a una cosa y es que hay una cosa así de psicología o de esto de nuestro cerebro que siempre me he cuestionado pero que no he terminado de investigar también porque me parece, no sé si te parece a ti, como que aún hay tanto por descubrir que hay opiniones o investigaciones un poco incompletas y un poco como que no sabes si realmente fiarte. Pero mi pregunta es, para gente como tú y como yo que nos gusta aprender,
¿por qué nos gusta aprender? Porque a mí me gusta aprender porque me siento más viva, ¿no? Como que me siento motivada al descubrir cosas. Pero luego hay gente a la que no le gusta aprender. O sea, como que, entonces, ¿de qué dependerá eso, no? Como, porque si es algo, no sé, biológico o es algo a lo mejor de aprendido, ¿sabes? Como de cultural. Por mi experiencia y porque además lo entiendo, ¿eh? Por mi experiencia, yo era una persona hace unos bastantes años ya que lo que más placer me daba, por así decirlo, ¿no? Lo que más disfrutaba era jugar a videojuegos e investigar sobre videojuegos y leer sobre videojuegos y realmente construir un futuro profesional, trabajar, etcétera, etcétera, en ningún momento se planteaba delante mío, ¿no? O sea, es como yo quería jugar y ya está. Y de hecho no leía ningún libro ni nada, o sea, apenas podía leer un libro, pero de alguna cosa y tal, pero que me podía leer 2 libros al año, ¿sabes lo que te quiero decir? Y fuese entender que tienes que asociar cierta actividad placentera a lo que haces. Y fue en ese momento en el que empecé a leer libros de todo tipo. No me los leía enteros, a veces simplemente los ojeaba, tal, no sé qué, hasta que llegué a los libros, pues esto, de Ramón y Cajal, de Leonardo da Vinci, de grandes científicos, y de repente me empezó a inspirar, y la lectura en sí mismo se me hacía pesada, pero poco a poco, esa inspiración me contagió el proceso, por así decirlo, y empezó a ser un poco más placentero. Entonces, yo descubrí que es eso, que necesitas asociar a esa actividad esos beneficios que te va a dar o esa inspiración. Tiene que haber algo como por delante, ¿no? Y eso es un poco lo que te va a dar como ese placer, por así decirlo. En los videojuegos, pues es esa historia, ¿no? Que estás jugando o los objetivos y la gamificación de un videojuego, pero en el proceso de aprendizaje o en otras cosas, tienes que ser tú el que te crees ese sistema, ¿no? Pero siempre tiene que de alguna manera producir cierto placer. Al final esto también depende mucho de la personalidad de cada uno, ¿no? Y de las circunstancias y un poco de todo, ¿no? Y sobre todo el contexto que tienes alrededor. Si tienes un contexto donde la gran mayoría de la gente que tienes alrededor nadie lee, nadie escribe en un blog, cosas así, pues es muy difícil que lo hagas y era mi caso, realmente. Pero, bueno, casi fue fortuito, ¿no? Que empecé a leer un poco más sobre grandes mentes científicos y eso me inspiró a plasmarlo en un blog y así empecé. Anda. Así que hay que buscar eso, esa actividad que te da ese placer o esa inspiración. Pues le tomo nota porque, bueno, a mí es que la verdad hacer deporte me gusta, pero es que llevo tanto tiempo sin hacer deporte que ahora retomarlo también me da un poquillo de pereza, así que buscaré esa inspiración positiva, como dices. Y sobre todo, de hecho, escribí un artículo hace nada, unos días, entender que muchas veces la motivación crece de seguir haciendo. Y a mí, yo creo que la grandísima mayoría de los días que voy a entrenar me da una pereza terrible. O sea, terrible, pero ya tengo tan automatizado que me tengo que vestir, tengo que bajar a la calle y tengo que ir al gimnasio, que pienso, mira, si entro en el gimnasio, hago un ejercicio y me vuelvo, ya ha sido un logro. Entonces, mis expectativas son tan bajas que después cualquier cosa me va, ¿sabes? Me va a motivar porque digo, vale, ya he ido hoy, mañana voy a ir otra vez, ¿sabes? Y así, y así, y así. Pero tienes que accionar, tienes que empezar a hacer y hacer y hacer. Sí, esto me lo apunto para los propósitos del año. La verdad que ahora es época. Pues sí. Bueno, ha sido un placer, Marieta. De hecho, creo que pocas veces he hablado con personas del mundo del cine y sobre todo personas pues tan emprendedoras que desde hace tantísimos años, porque tú tan joven empezaste a hacer cine y a hacer películas y cortometrajes y ha sido un placer compartir contigo este rato. Ay, qué bien, muchas gracias. Yo igual, de hecho, ya me he escuchado otros podcasts tuyos, pero aún me quedan como 3 por escuchar, así que voy a ir a ello porque me apetece. Me apetece. Pues nada, un placer, Marita. Estamos en contacto. Venga, un abrazo.